Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué nos dice de estas intenciones desde la mesa de fiscalización y que ahora tendrá que resolver el Pleno porque buscan su destitución de todos los vocales? Mm, Bienvenido. Muy buenos días, Verónica. Buenos días a todos y cada uno de los radioescuchas y las que nos miran también a través de la señal digital de Radio Sucesos. Gracias por poder invitar a informar justamente qué es lo que está pasando, qué pasó durante todo el tiempo del proceso de las comparecencias dentro del juicio político en la Asamblea Nacional. Y es que primero no estoy de acuerdo con el pronunciamiento de llamarnos a juicio político a ninguno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puesto que las 5 causales en las que se nos está aduciendo que hemos incumplido en nuestras funciones no son reales. ¿Y por qué digo no son reales? Porque una de ellas, por ejemplo, es haber presentado una moción para el cambio del reglamento para designar la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. ¿Qué es este hecho? Recuerda que nosotros en el artículo 38, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nuestra facultad es poder crear reglamentos para la designación de autoridades. Se llama reglamentos internos para las designaciones. Esto a efecto de normar de qué manera, cuáles son los tiempos, cómo vamos a realmente a establecer el proceso como tal. Y esto tiene una connotación, que el proceso sea transparente, técnico, no político, y de eso nos debemos de encargar nosotros. El reglamento que se había aprobado con fecha 18 de julio como primera instancia y segunda instancia fue nuevamente reformado el 20 de agosto del 2021. Era un reglamento que era igual que el que designó al Contralor 100 sobre 100 o designó al Contralor que hoy día está prófugo de la justicia. Entonces, nosotros no queremos un nuevo Contralor con las mismas características, o que esté prófugo de la justicia, o que esté privado de la libertad, o que haya un subrogante, el subrogante, el subrogante. Eso no lo vamos a permitir. Yo creo que si en algo coincidimos todos los ecuatorianos es que estamos cansados de esta situación en donde las primeras autoridades de las instituciones sean más bien las que hayan ejecutado actos fuera de la ley y actos bochornosos también. Claro. Entonces, en base a esa garantía, nosotros, en ese tiempo, Hernán Ulloa presenta una moción en febrero del 2021 y por eso somos llamados a juicio político, por cumplir con nuestra labor. Es como si mañana se destituyera a un asambleísta por haber hecho una ley. Hiciste la labor, crear, reformar, derogar una ley. Y nuestra labor es designar autoridades. Se nos quiere destituir por haber creado un reglamento transparente que garantice que no sea un Carlos Polit nuevamente Contralor General del Estado. ¿Vale la pena querer destituir a los consejeros por ello? Porque recuerde que el primer juicio político que fue presentado en febrero fue para los 4 consejeros actuales de mayoría. Y obviamente luego se plantea un juicio político para los 7 por varias causales, y entre ellas fue la remoción de Fausto Murillo, quien yo voté a favor porque es nuestra facultad también. Si algo está mal, en ese momento, no cualquier persona, el ministro de Trabajo, quien es el encargado quien tiene la competencia para informar si alguien está inhabilitado o no de ejercer cargo público, se nos informa. Y no solo se nos informa diciendo, señores, informamos, no. Dijo que teníamos que removerlo del cargo, salvo que si eso no ocurría, era enviada a la Contraloría General del Estado a efectos a nosotros removernos por desacato de la norma y en este caso de un acto administrativo. Entonces, eso sí, yo creo que hay que ver por qué se hacen las situaciones y en todo caso a quien le corresponde
la responsabilidad es el ministro de Trabajo. ¿Por qué dice que tiene incumplimiento, en este caso que tiene inhabilidad el señor Fausto Murillo y que presenta la inhabilidad en un sistema y que en ese momento era claro poder ingresar y obtener ese documento? Es donde nosotros hemos actuado de conformidad a nuestras atribuciones, deberes y derechos. Se hizo un informe jurídico, se le concedió el uso de la palabra, el legítimo derecho a la defensa, después se propuso una acción de protección que solo estuvo enmarcada, no en que el acto administrativo era nulo o no era nulo, o que si nosotros teníamos o no las competencias, que las tenemos para remover a cualquier autoridad de la que hemos designado, porque somos el órgano que designa, nominador. Pero este acto que se llama fue impugnado en vía constitucional justamente porque no cumplía con ciertos requisitos del debido proceso. Es decir, no se le dio el tiempo suficiente para la defensa al señor Murillo, no se le dio la debida notificación con antelación por esas acciones, pero no por el acto de la remoción como tal, sino por cómo se dieron más bien los hechos de forma que de fondo. O 7:28, estamos conversando con María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y bueno, sobre este juicio político a los 7 vocales, María Fernanda, es inminente, esto tendrá que resolver en el Pleno y usted lo ha explicado en estos micrófonos muy claramente de por qué esas razones que esgrimen, que deben llamarlos a juicio político, no tienen asidero. Entonces, si es que no tienen asidero a su criterio, ¿qué es lo que se busca? ¿Quiénes buscan su destitución y por qué? ¿Para qué? Bueno, la principal causa es tomarse la designación de autoridades. Que las autoridades respondan a partidos políticos. Y las autoridades no pueden responder a partidos políticos. Las autoridades deben de responder al pueblo ecuatoriano. Las autoridades deben de ser independientes, saber que se debe su puesto a qué, a su capacidad, a su probidad, a su conocimiento, a su experticia, que tengan la suficiente eh, facultad, entereza e independencia en el ejercicio de su cargo. Por eso vemos lo que vemos, pronunciamientos muchas veces salidos de todos los entendimientos de la coherencia, de la probidad inclusive, que le hacen daño al país. ¿Acaso muchas de las instituciones en base a sus primeras autoridades no le han hecho daño a este país? Muchísimo. Necesitamos autoridades totalmente independientes, no aliadas a partidos políticos. Y eso es lo que pasa en la Asamblea Nacional, que quieren tomarse la designación de autoridades. Verónica, pero quiero decirle, el día de hoy, a las 8 de la noche, habrá la cadena nacional, en donde ya se convoca de forma pública y notoria al concurso, a la apertura de concurso. Y aprovecho la oportunidad para decirle a todos los ecuatorianos que me están escuchando en este momento, que tienen el perfil, el conocimiento, la experticia de poder ser la primera autoridad de la Contraloría. Este proceso, más allá de todos los intereses políticos, porque lo sabemos, porque no podemos acusar a alguien porque no tenemos las pruebas a la documentación, pero ¿acaso todos los ecuatorianos no sabemos que atrás de esta designación se quiere apoderarse por partidos políticos? De todos, sin distinción alguna, de todos. ¿Y qué es lo que le molesta? Que vengan consejeros independientes que no respondan a partidos políticos, que no le hagan las venias a los partidos políticos y que lo único que quieren es tratar de manejarnos, y por eso es esta espada que tenemos tras nuestras espaldas diciendo o haces esto o te vas fuera de, en este caso, del ejercicio del cargo. ¿Vale la pena? Valdrá la pena siempre, Verónica. Yo le pedí la oportunidad al pueblo ecuatoriano de estar aquí y creo fervientemente que lo he cumplido. Vale la pena, he pasado por todas las presidencias del Consejo, desde el cura Tuárez, luego el señor Cristian Cruz, a quien yo denuncié públicamente, a quien me costó inclusive una sentencia en primera instancia de 6 meses de prisión, a quien luego removí a Sofía Almeida, justamente porque no
no sé, no quería avanzar en la designación de la Contraloría, a quien públicamente ha dicho que tenía la coordinación con el gobierno nacional a través de su asesor Gallo y salieron muchos audios y chats que después lo dijo. ¿Ha pasado algo con estos consejeros y esta administración? No. Se nos tacha de gobiernistas, cuando ahora el gobierno lo único que quiere es eliminar la designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es tanto contradictorio y la razón no necesita fuerza, pero hoy, a las 8 de la noche, todo el Ecuador sabrá que hemos convocado ya al concurso y muchas de las fuerzas políticas, más allá de lo que pase el día en el juicio político, ya no podrán querer maquinar, ya no podrán querer cambiar las reglas del juego. Ojo, o quizás no les, o quizás entren en una ilegalidad, en una inconstitucionalidad y tiren abajo todo. Van a tirar no solo un concurso transparente, inclusive esto ha costado gastos importantes para el Estado ecuatoriano. Todo esto le valdrá nada. Dejaremos los ecuatorianos que eh, que cualquier función del Estado haga caso omiso a la Constitución y la ley. Mi derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. María Fernanda, dos preguntas se me vienen a la mente cuando nos comenta toda esta situación. ¿Usted en lo personal ha tenido presiones de algún partido, movimiento político, alguna fuerza política? Yo no he tenido presiones, a mí no me ha llamado ningún partido político, no sé si es porque yo no he tenido esa vinculación, pero sí creo que yo estoy en desigualdad de condiciones, Verónica. Sí lo quiero decir, porque yo no tengo un tío que es asambleísta, que pertenece a alguna bancada. Yo soy una manabita joven que llegó al consejo con la misma ilusión que muchos ecuatorianos que quieren transformar este país. ¿Valdría la pena pasar todo lo que pasé? Sí. Lo repetiría muchas veces. Yo creo que estas generaciones y las futuras generaciones tienen que ver ejemplos. Pero yo no tengo vinculación con partidos políticos, ni tengo un tío que es asambleísta en una desigualdad total de condiciones. Cada vez que nosotros íbamos avanzando en el proceso de la designación, ¿qué pasaba? Mis compañeros consejeros amenazaban con llamarnos a la Asamblea Nacional e ir a la Asamblea Nacional. Siempre decían, van a ver que van a ser llamados. Y pasábamos de la semana, 3 días a la semana en la Asamblea Nacional, en comparecencias en las mesas. ¿Y por qué esta situación? Ahora vemos, porque detrás de esto, si no hacíamos lo que estaban diciendo o lo que advertían que no debíamos de hacer, pues detrás de esto habría un juicio político. Y yo pienso que los hechos dicen más que 1000 palabras. Estamos aquí, hemos desvirtuado todas las acusaciones. Mire, paradójicamente, solo para que usted vea, se nos acusa de haber cambiado el reglamento después de crear la veeduría ciudadana. El reglamento se creó el 18 de julio del 2021, cronológicamente en tiempos. Luego se crea la veeduría ciudadana el 12 de agosto del 2021. Lo que alega la asambleísta interpelante Mireya Pazmiño dentro de las comparecencias es que después de el 12 de agosto nadie podía cambiar el reglamento, porque ahí se incumplían las funciones arrogándose las mismas, porque ya había la conformación o la creación de esta veeduría. Acto seguido, después del 12 de agosto, el 20 de agosto, 8 días después, cambian el reglamento. ¿Quiénes los cambian? David Rosero, Juan Javier Dávalos, Mónica Moreira y Beth Estupiñán. ¿Por qué no está llamada a juicio político la consejera alterna Mónica Moreira, que cambia el reglamento el 20 de agosto del 2021? ¿Cuál es la diferencia en ellos a nosotros? ¿No somos consejeros? ¿No tenemos la misma facultad legal y constitucional? ¿O es que ellos son consejeros legislativos, que ellos sí pueden cambiar los reglamentos y nosotros no lo podemos hacer? Entonces, ¿por qué no se los acusa en la misma causal a los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, que fue en la presidencia subrogante de David Rosero? Porque en ese momento Sofía Almeida estaba con permiso de maternidad.
Entonces, esas son las incoherencias, porque recuerde que los hechos dicen más que 1000 palabras, ¿y por qué entonces a ellos no se los juzga y a nosotros sí se nos juzga por esa causal? Ahora, María Fernanda, en este caso sería preferible que todos se vayan a juicio político y no solamente algunos, porque como mencionaba, lo que parece que se quería buscar es destituir solamente a los 4 miembros de mayoría. Bueno, justamente es lo que vemos, ¿no? Inclusive lo que yo digo es, no hemos incurrido en incumplimiento de sus funciones. Yo creo que no se le debe de hacer el juego a un grupo o a partidos políticos, porque detrás de eso hay intereses, intereses que sobrepasan lo que quizás usted piensa y yo pienso, o los que los ecuatorianos pensamos. Vemos cómo a través de la Contraloría General del Estado pueden desvanecer glosas, millones de dólares. Verónica, conocimos hace muy poco tiempo que el ex Contralor General del Estado tuvo 14 millones de dólares para entregarle a la justicia norteamericana como parte de su fianza. No estamos hablando de $100, estamos hablando de 14 millones. Con 14 millones tenemos hasta para construir un hospital o 2 hospitales o 2 subcentros o universidades. Y si tiene 14 millones solo para entregar a una fianza dentro de la justicia norteamericana, ¿será que tiene mucho más? Pues, ¿y de qué? ¿En base a qué? Si era un funcionario público que ganaba $5,000 mensuales. Ahora, haciendo los cálculos, no te da toda la vida para tener ese dinero. Así es. Eso queremos, un nuevo contralor que tenga y que siga y que sigan los recursos públicos. No es cualquier persona, el contralor vigila los recursos públicos, es decir, ve si lo que costó en la carretera realmente se gastó o no, fue de un buen material o no, si lo que se gastó en un hospital, ¿acaso no nos dolió las muertes de miles de ecuatorianos por la pandemia? O sea, ¿acaso no nos ha dolido que estemos inmersos en una inseguridad? ¿Producto de qué? ¿Producto de la falta de empleo? ¿Producto de la falta de oportunidades para los jóvenes? ¿Acaso los jóvenes pueden entrar a una universidad de manera normal, voluntaria? No, tienen que pasar un examen y muchos de ellos no tienen ni siquiera, no, pueden haber hasta pasado el examen, pero no tienen ni siquiera para poder comprar un libro porque sus padres no tienen. Eso es lo que vivimos y necesitamos tener o necesitamos que sigan imperando autoridades que respondan a partidos políticos para que se sigan desfalcando el país. Y es que decimos solo, no importa, cualquiera de los que están ahí igual roban, que hagan pero que roben. Ese es el lema del argot popular. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para impedir que eso ocurra? Y es por eso que estos consejeros si algo nos unió en estos 4 consejeros es designar una autoridad proba, una autoridad que Ahora, conozca. María Fernanda, sobre esto, ¿qué va a pasar con esta elección de Contralor si es que ustedes se van, si es que la Asamblea dice, bueno, tienen que irse a sus casas? No pueden declararlo desierto, porque en el momento en que se convoca, comienza el concurso. El proceso anterior, que es la creación de una veeduría, la conformación de un equipo técnico, la conformación de las comisiones ciudadanas de selección y la aprobación del reglamento, son etapas previas. Es decir, cuando alguien quiere ser candidato, ahora que estamos viendo justamente estas elecciones seccionales, alguien quiere ser candidato, se inscribe, pero no por estar inscrito es que ya es candidato. Pasa por una serie de filtros. Entonces, ¿y cuándo comienza la campaña como tal? Cuando haya la convocatoria, ¿verdad? Hoy no estamos en campaña. Hoy todos son, digamos así, candidatos, pero no pueden hacer campaña, no pueden hacer meeting, no pueden hacer nada. Entonces, igual que la Contraloría, que el concurso, hay etapas previas del proceso. ¿Cuándo comienza el proceso? Con la convocatoria. Es decir, hoy a las 8 de la noche comienza públicamente el concurso para que los ciudadanos dentro de los 10 días hábiles presenten su documentación. Acto seguido, ¿qué ocurre?
¿Pueden declararlo desierto? No, no pueden declararlo desierto. Ya, para llegar a esto, Verónica, Todo un proceso. hemos pasado hoy, después de, hoy digo, porque ayer nos presentaron otra acción de protección, 42 acciones de protección para llegar a esto. 42. Para frenar este proceso de... Para frenar el proceso, 42, no estamos hablando de uno, de dos, de tres, 42 en todo el territorio nacional.